De nuevo, primera a Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. Y hoy estaremos estudiando esta porción bíblica enfocados en las orientaciones que Pablo le continúa dando ahora a Timoteo. Ya hemos visto capítulo 1, 2, 3, donde Pablo es específico en algunos temas interesantes, necesario, diría yo, para la iglesia en Éfeso y para la iglesia, para nuestra iglesia también, y yo digo para todas las iglesias, ¿verdad? Por eso es buena la categoría de decir para la iglesia del Señor. Cuando Pablo escribe a Timoteo, yo estoy convencido que Dios está inspirando a este hombre, Pablo, para poder darle una orientación específica para aquellos tiempos, ¿verdad? Porque uno, Timoteo la necesitaba. Dos, la iglesia lo necesitaba. Pero hay una segunda, un segundo efecto que es en el tiempo. Yo creo que esta orientación que Pablo ahora le está dando a Timoteo también ha sido necesario, importante, vital en tiempo para todas las iglesias locales en la historia de la iglesia cristiana, en todo lugar y hasta nuestros días, ¿verdad? A nosotros necesitamos esta instrucción también. Así que Pablo no solo le está escribiendo a Timoteo y a la iglesia en Éfeso, sino que le está escribiendo a Mercy Hill en español, Iglesia La Red, está escribiendo a cada una de nuestras vidas y nos está diciendo, aquí tengo una predicción. ¡Wow! Y hoy hay gente que le gusta las predicciones, ¿no? Escuchan las predicciones de Nostradamus, escuchan las predicciones de montones de personas por ahí, pero qué bueno sería muchas personas que podamos siempre estar viendo, y uso la palabra que es más cómoda para nosotros, una profecía bíblica, es decir, la palabra de Dios que se va a cumplir, esa es la profecía bíblica, y aquí hay una profecía acerca de la apostasía. Ahorita vemos el término, pero el primer versículo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hay varias frases aquí para analizar, pero son muy interesantes. Primero, el Espíritu dice claramente, algo que Timoteo tenía que tener claro, Javier y todos nosotros tenemos que tener claro, es que el Espíritu habla claramente. Yo no sé, pero hay personas que a veces complican en la relación con el Señor y creen que hay que hacer muchas cosas, y si hemos sido salvos por gracia, quiero decir también que por gracia recibimos la revelación de Dios, escrita y también en lo personal, en la experiencia que pueda vivir cada creyente. Así que el Espíritu habla claramente, siempre, en todas las épocas, y lo más lindo, el Señor sabe todos los idiomas, sabe toda la diversidad de palabras que a veces en un idioma no se usa, hasta en el español no digas esto así porque esto asado. Dios conoce la manera que Él quiere que nosotros podemos entenderlo. Dios va a usar la manera que Él quiere que nosotros podamos escuchar su voz. ¿Por qué? Porque el Espíritu habla claramente. Y le habló a Pablo claramente en su momento, en su experiencia personal. Pero ahora Pablo, pensando en Timoteo y en la responsabilidad que tenía de orientar a la iglesia, también él le está diciendo a Timoteo, Timoteo, el Espíritu habla muy claro. Es sencillo la voz del Espíritu. Y recordemos que el Espíritu Santo ahora para nosotros, para Timoteo también, pero para todos nosotros, el Espíritu habla tan claro, y una de las convicciones que tenemos que tener es que está aquí dentro de nosotros. Y cuando hay una persona que ha entendido que está redimido por la sangre de Cristo, que se ha entregado al Señor como una decisión que ha tomado después de ser convencido por el Espíritu, es que hay una comunicación interna en el Espíritu. Dice, el Espíritu nos dice claramente que nosotros somos hijos de Dios. Es decir, uno siente realmente que es Dios quien está obrando. Hay cosas inexplicables en nuestras vidas que solo el Espíritu de Dios
puede hacer para nosotros como cambios, palabras, consejos, ideas. El Espíritu habla y trata con cada uno de nosotros claramente. Y para Pablo era importante dejarle esta orientación porque no es algo complicado que Dios quiere decirnos. Dice Juan capítulo 14, verso 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Wow, cuando en la Biblia dice todo, a mí me llama mucho la atención siempre eso, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas. Juan capítulo 14, verso 26. Y por eso él habla claramente. Santiago dice, si a alguno le falta sabiduría, pídesela a Dios. Él lo va a dar. ¿Cómo lo va a dar? Ya nos dio su espíritu para que sepamos cómo hacer las cosas. Simplemente tenemos que estar sensibles a la voz del Espíritu de Dios en nosotros, recordar que está dentro de nosotros. Tenemos que ser como decía Juan, menguar nosotros para que crezca el poder del Espíritu. Como dice Pablo en Gálatas, ser guiado por el Espíritu Santo y no vivir por el a mí me parece, sino que Dios dice, Dios dice, Dios dice. La vida cristiana no es me parece, me gusta, yo creo. No, la vida cristiana es la Biblia dice, el Espíritu de Dios dice a través de la palabra. Y algo lindo que a mí siempre me gusta como pastor y maestro decir, lo que nosotros, lo que podamos sentir y decir, el Espíritu me dijo, va a estar corroborado, ratificado, confirmado por la palabra del Señor. Si el Espíritu dice algo y no está en la Biblia, realmente hay algo que dudar ahí. Y siempre he tenido eso cuando han venido personas diciendo, no, el Espíritu me dijo, bueno, ¿por qué texto te lo dijo? Y llevar a la palabra a cualquier revelación o recaído que la gente trae a veces, es importante siempre ponerlo frente a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu dice claramente. Isaías capítulo 61, verso 1 dice, el Espíritu del Señor, el Omnipotente, está sobre mí, el cual me ha ungido, me ha untado del Señor para anunciar buenas noticias a los pobres y para enviar a sanar los corazones heridos y proclamar liberación y a los cautivos dar libertad. Quiere decir que el Espíritu Santo nos da poder, nos da la oportunidad de ser buenos evangélicos, que es dar buenas noticias, ¿verdad? Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. El otro concepto o frase para analizar es ese postreros tiempos. Y ya estamos en los postreros tiempos, ¿verdad? Pero lo más interesante es que ya para Pablo, para Juan, para Timoteo, todos los escritos en el Nuevo Testamento ya estaban conceptuados o enmarcados en los últimos tiempos ya. Porque los últimos tiempos comenzaron cuando Jesús nació. La Navidad marca el inicio de los últimos tiempos, ¿verdad? Porque la manifestación del Mesías trajo la solución, la redención, la solución del gran problema de la humanidad. Y por eso es últimos tiempos. Y dice que en los postreros tiempos, y pudiéramos decir, bueno, esta profecía Pablo se la dijo a Timoteo para nosotros hoy. No, Pablo se lo dijo a Timoteo porque ya ellos también están en los últimos tiempos. Y lo dice Juan, me gusta mucho ese texto de Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Tan claro, verdad? Ya es el último tiempo. ¿Cuándo es los postreros tiempos? Juan dijo, ya es. Año 80 después de Cristo. Ya es el último tiempo. Como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también ya al presente han comenzado a existir muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Es decir, una de las señales de los últimos tiempos es que se levantaron personas para atentar contra la vida de Jesús, para atentar contra la adoración a Jesús, para atentar contra el ministerio de Cristo, que es el anticristo. Y hago un paréntesis solamente sin entrar en escatología. Para mí, la Biblia, hablándonos del concepto anticristo, no es una persona,
es un grupo de personas que ha existido en todas las épocas. El anticristo o el sistema anticristo es toda persona, toda cosa, toda organización que se levanta contra el conocimiento del Señor, para que la gente no conozca a Cristo o para que la gente se aparte del Señor, para que no se rinda culto al Señor. Toda persona, obstáculo, actividad que se levanta para que una persona no adore a Dios los domingos, para que una persona no lea la palabra todos los días, para que una persona no haga lo que tiene que hacer como hijo de Dios, para mí tiene que ver la influencia anticristo. Por eso tenemos que estar bien apercibidos, ¿eh? No es una persona, es un grupo de personas que ha existido siempre, que se levanta contra la adoración a Cristo. Y eso va a ser en los postreros tiempos. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe. Quiere decir que desde allá, primer siglo, por eso cuando me aliento un poco, sabiendo que nuestra época no ha sido la más complicada, de personas que se apartan de la fe, porque ya para este tiempo Pablo estaba diciendo, en estos tiempos, en los últimos tiempos, el Espíritu dice que va a haber personas que se van a apartar de la fe. Wow, y sin entrar en muchos tal vez conceptos teológicos de que si se pierde la salvación, si no se pierde, que si la gracia, que si... Quiero decir que hay personas que se apartan de la fe verdadera y eso es apostasía y es el tercer concepto que quiero compartir, apostasía de la fe verdadera. Y la apostasía es la negación. Yo creía, ahora no creo, o yo estaba y ahora no estoy. Y lo pedí al Señor una imagen que pudiera describir la apostasía, pero la apostasía para mí es descubrir realmente lo que había dentro de una persona. ¿Por qué? Porque tristemente a veces hay personas que se visten de cristianos, hablan de cristianos, están con cristianos, pero no son cristianos. Y entonces un día se apartan de la fe. Hay personas que proclaman, que leen, que tienen una Biblia bajo el brazo, incluso muchos han llegado a ser líderes, pero realmente por dentro no había cristianismo. Por eso digo que la apostasía es la manifestación de lo que hay dentro y como dice el refrán, cada fruta cae por su peso. Llega el momento que el pum, un día se muestra realmente lo que hay dentro. Porque como dice el mismo el Señor, ¿quién sabe el corazón de la gente? Nadie. Pero como estaban preocupados los discípulos, ¿cómo vamos a saber quiénes son tus seguidores? Por los frutos que den. Entonces, hay algo interesantísimo en esta frase de la apostasía, que las personas se apartan, algo que de lo que realmente no son o no han sido. Algo que a mí me gusta también cómo representar la apostasía es cómo se cae un árbol cuando vienen viento, cuando vienen marea, cuando soplan ríos, y usa la imagen que usó Jesús de la historia del hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Pero el insensato la hizo sobre la arena y vinieron ríos y tao y se cayó. ¿Por qué se cae un árbol cuando hay fuerte viento, cuando hay inundaciones? Porque las raíces son pequeñas. ¿Por qué los pinos y por qué hay muchos árboles que no se caen, pase lo que pase? Porque sus raíces son profundas. Entonces, para mí la apostasía es la caída de personas que tienen pocas raíces. Como dice la parábola del sembrador, tenían pocas raíces y no crecieron. Y si no crecieron, cualquier cosa va a mostrar la realidad de su vida, ¿verdad? Ahora, dice, el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos que algunos van a apostatar de la fe. Tristemente hay personas que se apartan de lo que han proclamado creer, que es la fe, ¿verdad? En Cristo o en la palabra, pero como no han tenido raíces reales, no han tenido raíces en el verdadero cristianismo y han vivido una vida religiosa y demás, es complicado. Se apartan de lo que han creído o de lo que han profesado creer. Me gusta mucho Romanos capítulo 10, verso 9, que dice, si confesares con tu boca y creyere en tu corazón. La fe se confiesa y la fe se cree, pero hay personas que solo confiesan pero no creen. Entonces es importante que la apostasía se sepa que es la negación de la fe que se ha proclamado pero que no se ha creído.
Entonces la gente se aparta de la fe verdadera y esto es una declaración profética de Pablo para enseñarnos como iglesia que tristemente hay personas que van a apartarse de la fe. Yo sé que ninguno de los 11 que estamos aquí, Dios nos libre, Dios nos guarde, como dice Elia, para que siempre seamos fieles, porque no depende de nosotros, depende del Señor, ¿verdad? Apostasía es negación de la fe verdadera. Y me gusta el apellido que se le pone Pablo, fe verdadera. ¿Por qué? Porque hay fe que no es verdadera. Hay fe que es engañosa, hay fe. Hay gente que tiene fe en la fe. Oye, ¿tú tienes fe? Sí, yo tengo fe. ¿Pero en qué? No, yo tengo fe. Sí, ¿pero en qué? Ve, una fe en el aire, globo aerostático. No, hay que tener una fe verdadera, la fe en Cristo Jesús. Entonces, escuchando espíritus engañadores. ¿Cómo se aparta una persona de la fe verdadera? Uno, cuando le presta oído a espíritus engañadores. Y hay un consejo muy sano. Si sabes que la información que puedas estar recibiendo no es buena, no la escuches. Hay personas que dicen, bueno, pero es bueno porque dice la palabra, escudriñarlo todo, retener lo bueno. No, una gota de veneno en un vaso de agua puede matar a cualquiera. Una información mala en un minuto de visualización de cualquier video, cualquier entrevista, noticia, frase, cualquier cosa puede afectar tus convicciones. Puede frenar el enraizamiento, es decir, la profundidad de tus raíces. Por supuesto, es mejor no prestar oído. El apóstol Juan lo dice cariñosamente y dice, los que vengan con otra doctrina no le digan ni bienvenido. ¡Wow! Así es. El apóstol del amor está diciendo, ciérrale la puerta. No Así le es. abra. No, que yo quería escucharlo para ver, no le abra, dice el apóstol del amor. El que venga con otra doctrina, no le abra. Y hay dos frases tremendas, ¿no? Y esa es la primera de Juan, que lo dice suave, pero Pablo lo dice un poquito más fuerte. Si viene ángeles o viene alguien con otra doctrina, tenlo como maldición, como anatema. Maldito. Gálatas capítulo 2. Entonces, estas personas que han sido nuestros predecesores, los que han puesto el fundamento bíblico, la doctrina apostólica para nosotros poder ser edificados, nos dejan claro que no prestemos a oído a las personas que traen raras cosas. La Biblia nos va a estar dando siempre la revelación de Dios. ¿Qué quieres escuchar a Dios? Lee la Biblia todos los días. Escudriña la palabra, déjate guiar por personas que han dado testimonio de la enseñanza y el crecimiento. Y tenemos la gran bendición que tenemos varios maestros y maestras de la palabra del Señor que podemos ayudar a otras personas. Por eso es importante hacer discípulos, ¿verdad? Escuchando espíritu de engañador. Hay un ejemplo que acabó con la humanidad. Eva prestó oído a la serpiente. Si Eva no hubiera estado conversando con la serpiente, nada hubiera pasado. Pero ella se entretuvo en una conversación que nunca debió pasar. La conversación que nunca debió hacerse. Pero ella le prestó oído y como analizamos el texto en el contexto y en lo normal de una relación, no fue oído una vez, sino que prestó oído varias veces, porque llegó al convencimiento de creer cosas que Dios no había establecido, de creer cosas que Dios no había dicho. Entonces, peligro escuchar doctrinas, espíritus engañadores, porque la realidad es que cuando hay un mensaje, hay un espíritu detrás de eso, sea un mensaje bueno como el de nosotros, mensaje evangélico, o sea un mensaje malo, ese es espíritu engañador. Algo que yo aconsejo en ocasiones y se aparta un poco de la escritura, pero cuidado con las noticias. A veces hay espíritus engañadores que no son buenos, así que seleccione qué noticias va a escuchar también. Seleccione qué videos va a ver.
seleccione qué persona va a escuchar en el YouTube o en el Internet, seleccione todo lo que va a entrar por los oídos y por los ojos. No escuche a medias verdades ni cosas que parecen buenas a medias. Consejo sano. Doctrinas de demonios. Doctrina, la palabra doctrina está claro que es enseñanza, ¿verdad? Ahora, pero aquí dice doctrinas de demonios. La profecía de Pablo dice, Espíritu habla claramente que en los postreros tiempos hay personas que se van a apartar de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ya sabemos, enseñanzas que no santifican. Los demonios no lograron su objetivo. El objetivo de Satanás fue ser igual a Dios. No lo logró. Montones de demonios se dejaron engañar por Satanás. Con astucia Satanás los llevó y todo ello se enredaron y no lograron el objetivo. Por supuesto, ese objetivo nunca nadie lo va a poder lograr. Dios dejó claro desde la eternidad, cuando todavía no existíamos nosotros ni nada, le dijo a los ángeles, yo no comparto mi gloria con nadie. Por eso se lo reveló a Isaías también, no comparto mi gloria, mi esencia con nadie. Dios es Dios y no hay más, dice la palabra del Señor. Ahora, los espíritus, los demonios que por ley espiritual todavía están aquí y por soberanía del Señor, algunos están sueltos, otros están encarcelados ya porque eran demasiado malos, pero quieren todavía engañar a muchas Evas, a muchos Adanes, y no podemos dejarnos engañar, ¿verdad? Dice enseñanzas, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Las doctrinas que no edifican, desequilibradas bíblicamente. Recuerde, el diablo no va a venir con cosas locas. El diablo va a venir con media Biblia y medio diablo. Media Biblia y medio diablo. O extremos. Y yo siempre, como tanto en el seminario, a los pastores, cuando siempre hemos estado enseñando la Biblia, es importante que podamos verla de manera panorámica, toda la palabra del Señor, no veamos versículos aislados, no hagamos conceptos teológicos al extremo, ni a un extremo ni a otro, seamos equilibrados en todos los conceptos, tanto hermenéuticamente como bíblicamente, homiléticamente, como toda el análisis que se pueda hacer del texto. Debemos ser equilibrados. Los extremos siempre son malos, ¿verdad? Recuerde siempre el refrán, detrás de extremistas hay oportunistas. Y así son los demonios, extremistas y demás. Verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, bueno, de hecho, los mentirosos, y entiendo que todos hemos dicho mentira alguna vez en la vida, ¿verdad? No le digo cuántos mentirosos aquí para que no me digan amén ninguno, pero, porque algún día hemos dicho algo que no es correcto, tanto antes de Cristo como en Cristo. Pero aquí mentiroso no se está refiriendo a tal vez cosas que por error o por inocencia o por pecado que está en nosotros decimos alguna mentira, sino que a los que practican la mentira, las personas que son profesionales en la mentira. Dice que por la hipocresía de mentirosos, es decir, hipocresía y mentirosos. La hipocresía es ese concepto de aparentar algo que no es, y las mentiras es algo que no es. Así que las personas que traen los espíritus engañadores, que traen doctrina de demonios, son hipócritas y son mentirosos. ¿Y por qué son mentirosos? Porque son hijos del diablo. Jesús dijo, el diablo es padre de toda mentira. No dijo de alguna mentira, dijo de toda. Por eso tenemos que evitar a toda costa mentir. Sí, sí, no, no. Entonces, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Y dicen que tienen cauterizada, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es lo que es cauterizada la conciencia? Dura, dura. Siempre esta palabra para mí, yo la recuerdo porque en Cuba, no sé, en Venezuela, en los otros lugares aquí que hay, Venezuela, Colombia,
no sé si hay un medicamento que mi mamá nos daba que se llamaba Cauterin cuando había problemas digestivos, diarrea o algo, y eso ayuda a cauterizar la digestión. Y eso, cauterizar la conciencia, es que la conciencia se pone dura. ¿Por qué? Porque cuando no somos sensibles al Espíritu de Dios, cuando una persona no es sensible, se cauteriza. El corazón se pone duro, los sentimientos se ponen duros, es extremista, palabras duras, no entiende, no le importa el prójimo, entonces tiene una conciencia cauterizada, dura, ¿verdad? Los mentirosos, la conciencia cauterizada. Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y así muchos textos en la palabra nos habla de ser sensibles. Dios nos va a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Por qué? Porque el de carne es sensible, el de piedra no es sensible. Las falsas doctrinas, las doctrinas de demonios, los mentirosos y demás tienen la conciencia cauterizada o no tienen conciencia de la santidad de Dios, no tienen no están conscientes, no tienen un conocimiento. Por eso Jesús dice, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan. Estar conociendo, consciente de la presencia de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la palabra, nos lleva a tener una conciencia sensible, un corazón sensible al del Señor, un corazón conforme al corazón de Dios. Pero cuando no hay Espíritu Santo, cuando no hay sensibilidad, entonces la conciencia está endureciéndose. Mateo capítulo 24, texto escatológico y también profético para Jerusalén y demás, pero dice el verso 10 y 12, muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros y unos a otros se van a aborrecer y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando yo hablo cuando veo este texto que dice el amor de muchos se enfriará, viene en mi mente un pedazo de hielo. ¿Cómo el pedazo de hielo? Duro, ¿verdad? Se va a enfriar tanto que se pone duro. Y así es la conciencia de los falsos profetas. ¿Qué van a hacer los falsos profetas? ¿Qué van a hacer toda esta gente apóstatas? Todas estas enseñanzas extremistas. Verso 3, prohibirán casarse, mandarán abstenerse del alimento que Dios creó. Dos cosas que tienen que ver con la vida normal y cotidiana. Uno, relación familia. Dos, el mantenimiento de la vida, que implica muchas cosas. Las dos cosas implican varios aspectos que hacen la vida del ser humano, de todo ser humano en cualquier lugar del mundo. Uno, prohibirán casarse. Y usted sabe que hay religiones que prohíben casarse a líderes y demás y demás. Hay otros que van al extremo y hacen, no solo prohíben casarse, sino que no le dan importancia al casamiento. No lo prohíben de que no lo hagan, sino que mantengan una relación sin haber un compromiso de casamiento. Está implícito las dos cosas. Por eso hay adulterio, fornicación y demás y demás y demás, porque eso es consecuencia de una enseñanza endemoniada que sale del plan de Dios. Y también implica las relaciones entre sexos tal vez iguales y demás, pero muchos rollos en prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Los alimentos no es simplemente comer para llenarse el estómago, sino que así como comemos, así pensamos también, y lo que pensamos nos lleva también a comer. Pero lo interesante aquí es que dice que los falsos maestros que proféticamente Pablo está orientando a Timoteo, ellos prohibirán, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Wow, aquí entra en una paréntesis bien interesante. Uno, Dios creó todas las cosas y todas las cosas que Dios nos ha permitido que podamos comer desde la creación en el tipo de comida que ellos comían hasta hoy. Dios creó todas las cosas para comer. Entonces dice, para que con acción de gracias participen de ellos, ¿de qué? Los alimentos, los creyentes, usted y yo, y los que hemos conocido la verdad, los que hemos conocido el evangelio. Es una idea sinónima, creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo, ¿qué quiere decir todo? Todo,
Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Cuando usted quiera comer algo que a usted le guste, que fue creado por Dios, eso es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno y nada. ¿Qué quiere decir la palabra nada? Nada es de desecharse si se toma ¿cómo? Con acción de gracia. ¿Por qué? Porque si Dios lo creó, wow. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y la santificación tiene que ver con la limpieza. Haciendo un paralelo, una idea paralela a que por la oración y la palabra es santificado, para los judíos había alimentos que eran inmundos, que no podían comer animales, algunos animales y tal, pero ahora Pablo está diciendo también con la experiencia de Pedro en el libro de los Hechos, cuando el Señor dio la visión y le dijo, mata y come, no, que ahí hay animales inmundos, no, yo no he hecho nada inmundo, todo lo que Dios creó es bueno. Porque es interesante cuando vemos esto y Pablo se centra en estas dos experiencias tan grandes que no nos da tiempo para explicar ahora todo lo implícito, pero uno, las relaciones de familia, dos, las relaciones con los alimentos. Esto te enmarca a madurez espiritual, madurez espiritual. Todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma primero ¿con qué? Con acción de gracia. Segundo, es limpio por la palabra de Dios que está siendo estudiada, conocida, y por la oración. Es decir, cuando usted ora en el nombre del Señor por los alimentos, es santificado. Por supuesto, hay orientaciones, tanto Hechos capítulo 15 en el Concilio de Jerusalén, y hay otros textos que nos hablan de que cuando estemos conscientes de que algo fue sacrificado a los ídolos, no lo comamos. Pero si usted no sabe de dónde salió, Pablo dice, ni averigüe, come. No hace falta averiguar lo que te den, cómelo, ¿verdad? Porque si nos ponemos a hacer análisis químicos y de todos los gelengues, no podemos comer nada. Pero cuando vemos los alimentos que Dios creó, todo lo que Dios creó, ¿cómo es? Bueno, nada es de desecharse. Y por supuesto, hay personas que tienen diferentes dietas y diferentes perspectivas de la vida. A uno le gustan más los pescados, otros más los vegetales, otros más las carnes, otros le gusta todo y otros no paran de comer. Pero es importante siempre que veamos esto con acción de gracia, ¿verdad? Y eso es lindo. No quiero irme del enfoque porque los falsos maestros van a ir contra la familia y contra los hábitos de la vida, ¿verdad? Contra los hábitos de la vida. Un estilo de vida, yo le llamo evangélico y equilibrado, es participar de los alimentos que Dios creó. 2, conocer la verdad. 3, saber que todo lo que Dios creó es bueno. Y 4, nada es de desecharse. Desechar alimentos realmente, yo digo, no es de Dios, porque lo que Dios nos ha dado, hay otros que lo necesitan, ¿verdad? A veces estás comiéndote algo y tú dices, wow, si fulano tuviera esto. Y yo sé que hay personas que no piensan en eso. Yo sé que todos nosotros venimos de contextos que podemos tal vez valorar cosas un poco más, pero todo lo que Dios nos ha dado es una gran bendición. Todos los alimentos es una gran bendición. A mí siempre me gusta limpiar el plato y no por glotón porque no me sirvo mucho, pero sabiendo de que Dios nos dio ese alimento para nuestro sustento y que otros puedan gozar también de ese alimento. Por eso la oración de nosotros por los alimentos del Señor, que nunca falte. Nunca va a faltar, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Otra de las acciones es decir, evangélica y equilibrada en cuanto a la familia y la comida, es que debemos tomarlo con acción de gracia. La otra acción es santificarlo por la palabra de Dios. ¿Cómo se santifica por la palabra de Dios? No hay que estar leyendo la Biblia para comer, ¿verdad? No hay que estar diciendo un salmo para comer.
sino que la palabra de Dios ya lo ha declarado, que está santificado para ti. Todo lo que Dios creó es bueno. Y segundo, la oración. La oración de gratitud, la oración de alabanzas al Señor. La oración es una convicción, una declaración, y quiero usar esta palabra con mucho cuidado porque está siendo usada, mal usada, pero yo soy del criterio que el mal uso no quita el uso, porque alguien diga yo declaro y declare cosas locas, no tiene nada que ver con que se declare cosas correctas, ¿verdad? Entonces, por la declaración de tu oración, cuando tú declaras la oración evangélica, bíblica, espiritual por los alimentos, ahí es santificado los alimentos. Y eso es una vida evangélica y equilibrada y protegida contra la apostasía que van a mandar a las personas que no se casen o que no valoren la familia, y dos, mandarán a abstenerse de alimentos. Entonces, mi última palabra, diría yo, de conclusión: cuidado con los falsos maestros, cuidado con los maestros que no dan testimonio del equilibrio y de las buenas nuevas de salvación. Cuidado con los maestros que van a los extremos. Nunca voy a apoyar teologías extremistas, por muy buenas que parezcan. Siempre el equilibrio bíblico sano es muy saludable. Entonces, es un gozo saber que el Señor, por Pablo, nos alerta de los falsos maestros que vienen con la mentira, que viene de las tinieblas, para hacer apartar a algunos, pero que usted y yo podemos mantenernos firmes si conocemos la palabra del Señor y si nos mantenemos guiados por el Espíritu del Señor, que nos habla claramente. Que Dios nos bendiga, es mi deseo y oración. Amén.